gusto compartir con ustedes esta tarde de Acción Popular. Hoy es lunes en la tarde, 27 de abril del año 2015. Cuánto gusto tenemos en encontrarnos con ustedes. La semana pasada, en la tarde precisamente, tratamos el tema de la reunión famosa que tenían los empresarios en la Comisión Nacional de Salarios en el Ministerio de Trabajo, junto con los dirigentes sindicales. Nos atrevimos a anticiparnos a lo que allí ocurriría. Ocurrió lo que dijimos y volvemos sobre el mismo tema. Dice el Consejo de Unidad Sindical que los empresarios y los patronos se burlan del derecho laboral. Esa es la realidad. Pero lo malo de esto es que los sindicatos solo le endilgan la culpa al patrono. Es que el gobierno es el gran responsable de esto. Miren el argumento de los empleadores de la Confederación Patronal del país. Ellos condicionan el aumento de salario a la reclasificación empresarial. Ellos quieren que antes de hablar de aumento salarial se hable de qué cosa, de clasificar las micros, las pequeñas y las medianas empresas. Que se clasifiquen para que esa empresa tenga un estándar, un modelo de pago de impositivo. Miren, oye, ahora que están hablando de reciclaje, de reclasificación de las empresas, ahora, ¿por qué no hablaron de eso cuando se hizo la reforma fiscal? ¿Por qué no llevaron ese tema cuando se hizo la reforma fiscal del año 2012? Que se discutió en el consejo que dirige Agripino Núñez. ¿Por qué los empresarios no llevaron eso a esa mesa, al CES? ¿Por qué no llevaron esa discusión al CES, los empresarios? Que se clasificaran las micro, la mediana y la pequeña empresa, allá antes de la reforma fiscal. Antes del aumento de impuestos del año 2012, ¿por qué no llevaron los empresarios esa discusión a esa mesa? ¿Por qué sacarla 3 años después? Porque es así que funciona el empresariado dominicano. Aquí nadie está mirando la realidad del empleo, la realidad del salario. Eso no se está mirando desde la política. Ese sufrimiento, ese dolor, esa finitud, vuelvo y repito, los mismos términos que usé esta mañana. Todo este sinsentido político que estamos viviendo no está en la discusión aquí. Estos abusos del poder no están en la discusión política del país. Porque no son abusos de los empresarios, son abusos del poder político y social dominicano. Lo mismo, la misma sinvergüencería que le compete a los empresarios, le compete también al gobierno. Es que es un gobierno sinvergüenza. Es que estamos ante un gobierno sinvergüenza. Es que no hay vergüenza política en Danilo Medina. Es que no hay vergüenza política en Danilo Medina. Entiéndanlo. Oye, Danilo no es el mismo presidente que le dijo a este país que nadie puede vivir con 10,000 pesos de sueldo. No es el mismo. ¿A qué régimen de salario tiene sometido a los empleados públicos? 1 año y 4 meses después de haber dicho eso. ¿Qué cambio él ha hecho en la administración pública para cambiar lo que él mismo dijo? Que con 10,000 pesos nadie podía vivir, tanto en lo civil como en lo militar y policial. ¿Qué cambio ha hecho Danilo Medina? Miren lo que dice. Miren la tragedia que tenemos con el empleo. Aquí pequeño, Albert, aquí. Mira lo que dice ahí. Ahí, eso es. Paro, aquí. Paro se ensaña contra jóvenes. Ahí está. El 55% de los desempleados
tiene entre 15 y 30 años en la República Dominicana. ¿A quién le importa eso? El 55% de los desempleados en el país que no tienen salario, ni tienen empleo, ni tienen sueldos, el 55% de un joven entre 15 y 30 años no tiene empleo. De cada 100 personas entre 15 y 30 años no tienen empleo, 55 no tienen empleo. ¿Cómo viven? De cada 100, 55 no tienen empleo, ni salario. Le pregunto, ¿dónde está la política con ese dolor que tiene la juventud dominicana? Ese sinsentido de la vida del joven dominicano. Para el 55% de los jóvenes dominicanos, la vida no tiene sentido. ¿Dónde está la respuesta del sistema político a ese joven? Está eso en la discusión política del país, el desempleo juvenil. Está en la discusión política de este país. ¿Ustedes oyen algún político hablando de eso en este país? Hablando del desempleo rampante que esta sociedad tiene. ¿Ustedes oyen los políticos hablando de eso? Y estamos hablando de los empresarios. Ojo, quieren reclasificación de sus empresas antes de aumentar los sueldos. Ahora, esa es la excusa. Esa es la coartada que tienen para no subir los sueldos. Y les sirve de coartada frente a un gobierno que tampoco tiene autoridad para obligarles a subir los sueldos. Porque tampoco cumple el gobierno con esa condición de atender las necesidades reales del salario, la competencia real del salario público. ¿Dónde está la competencia salarial de un policía, del salario de un policía, del salario de un militar? ¿Dónde está la competencia salarial de un militar, de un agente militar o de un agente policial? ¿Dónde está la competencia salarial y el rendimiento salarial, la renta salarial de un empleado público? ¿Dónde está? Por eso los empresarios pueden hacer y deshacer aquí con el Código Laboral y con todo. Porque no hay un sistema justo de poder. Es que no existe un sistema justo de poder. No hay justicia en el poder dominicano, en el poder político y social dominicano. No existe el sentido de justicia. No existe. No existe ese sentido. No existe. Y usted oye los políticos hablándole disparate día por día. Y usted ven que se coge y se rapta toda una nación. Se toma como rehén a toda la sociedad en una discusión de que si reelección o no reelección. Y estos problemas acabando con invadiendo de angustia la vida ciudadana. Miren lo que dicen ahora los empresarios de Herrera y de la provincia de Santo Domingo, que quieren diálogo. La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y de la provincia de Santo Domingo pide acuerdo, patronos y sindicatos. Miren qué irresponsabilidad. ¿Diálogo dónde? ¿Acuerdo dónde? Si usted está metido en sus 13, usted está metido en su propia agenda, defendiendo sus propios intereses. A usted no le interesan los intereses colectivos de este país. Su problema es la caja, cuadrarla. Su caja registradora, cuadrarla. No le importa el trabajador que tenga ahí. Su vida no le importa. Como tampoco le importa a Danilo Medina. La vida de nadie aquí. Permítame cambiar de tema.
Suprema Corte de Justicia tomó una decisión la semana pasada con relación al ingeniero Víctor Díaz Rúa. Aquí está. Caso Víctor Díaz Rúa vuelve a los tribunales. Lo citan para el 5 de mayo. Eso es la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué tienen que decir de la Suprema? La gente que dice que tienen que renunciar. ¿Qué tienen que decir de la Suprema? La gente que dicen que tiene que renunciar, los jueces de la Suprema. Ahora que deciden reabrir un caso que estaba ya cerrado en tribunales, en casación, la Suprema ha decidido en forma contraria a lo que estaba decidido en los tribunales. ¿Qué tienen que decirle a la Suprema? Los que usaron la Suprema, un fallo de la Suprema para hacer campaña política. ¿Qué tiene que decir el embajador norteamericano ahora de la Suprema Corte de Justicia y el Procurador General de la República de la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué tienen que decir? Preguntamos. Porque así es que somos. Nosotros tenemos la misma cara para todos los temas. Tenemos que decirlo así. Respetamos todas las decisiones que toma un tribunal. Un demócrata no critica decisiones de tribunales, y máxime cuando son recurribles. Un demócrata no necesita la muleta de una decisión de un tribunal para hacer política. Lo que el embajador norteamericano debe decirle al país, que aquí no sucede lo que sucede en Estados Unidos. Este senador, encartado por corrupción, por soborno, mire lo que acaba de hacer en Estados Unidos. Revelan lista de donantes de fondos para la defensa del senador Menéndez. $1.800.000 recaudó el senador Bob Menéndez en Estados Unidos para su defensa, para pagar abogados. Nadie le pregunta en Estados Unidos, el embajador norteamericano no le pregunta al senador Bob Menéndez que cómo él consiguió ese dinero, quiénes son los donantes. Dentro de los donantes del senador Bob Menéndez, ¿saben quiénes están? Las empresas a quienes él le ha hecho favores en el Congreso. ¿Qué dicen? ¿Dónde está la moral de Estados Unidos frente a la corrupción? Las mismas empresas a quienes el senador Bob Menéndez, el de los rayos X de aquí, el socio de Salomón Merkel, ha conseguido de empresas a quienes él le ha servido desde el Senado $1.800.000 para pagar los abogados que le van a defender. El fisco norteamericano ha cuestionado esas empresas. Preguntamos. La Reserva Federal, el Tesoro norteamericano, ha cuestionado esas empresas. El Income Tax norteamericano ha cuestionado esas empresas. O sea, lo que es la Dirección General de Impuestos Internos en República Dominicana. La Tesorería norteamericana ha cuestionado esos fondos para el senador Bob Menéndez pagar abogados. $1.800.000. Eso lo ha cuestionado las instituciones. El Congreso norteamericano lo ha cuestionado. La Cámara de Representantes ha cuestionado eso. El Senado de Estados Unidos lo ha cuestionado. La Fiscalía de los Estados Unidos ha cuestionado a esas empresas. Empresas que se beneficiaron de la labor senatorial por 25 años del senador Bob Menéndez. Están reuniendo el dinero para pagar los abogados que le defenderán frente a un jurado que le acusa de soborno y corrupción por su asociación con el doctor Salomón Merkel. ¿Qué tienen ustedes que decir de esto?
No es bueno preguntarle a Wally que qué pasa con esa corrupción empresarial y estructural de los Estados Unidos. ¿Por qué no se cuestiona las empresas que se favorecieron de la labor senatorial? La prevaricación de este senador, el fruto de la prevaricación de este senador al servicio no del pueblo de los Estados Unidos, sino al servicio de intereses privados, le permite hoy recaudar $1.800.000 para defenderse frente a sus acusaciones de corrupción por un jurado norteamericano. ¿Qué le parece, señor Wally Brewster? ¿Qué le parece, señor embajador, este buen ejemplo que está dando los Estados Unidos de lucha contra la corrupción? Este buen ejemplo del sistema privado norteamericano, del sistema empresarial privado norteamericano, que no es distinto en ninguna parte del mundo. Eso es lo que queremos hacerle ver. Que ese sistema empresarial norteamericano defiende sus intereses por encima de todo lo que es ético. Y aquí anda con una cartilla el señor Wally Brewster enseñándole a este país cómo deben ser las cosas contra la corrupción. Estamos de acuerdo que se lleve a la cárcel a todo el que se ha enriquecido, Díaz Rúa, Félix Bautista, todo el que se ha enriquecido ilícitamente. Estamos de acuerdo, 100%. Pero vamos a buscar el fondo de todas las cosas, no las formas. Vamos a perseguir a todo el que ha hecho lo mismo que Félix Bautista y ha hecho lo mismo que Víctor Díaz Rúa. Ahí usted tiene a Gonzalo Castillo haciendo lo mismo que hacía Víctor Díaz Rúa. Lo mismo. Usted tiene a Pimentel Carech haciendo lo mismo que hacía Félix Bautista. Lo mismo. Por lo que Víctor Díaz Rúa está hoy en los tribunales, debería estar Gonzalo Castillo también. Por lo que Félix Bautista está en los tribunales hoy, debería estar Pimentel Carech y el secretario el ministro de Educación también. Por lo mismo. Por lo mismo, debería estar también el señor Jiménez Pichara. Por lo mismo. Y por lo que está Osoria sometido con Félix Bautista, debe estar sometido Manuel Estrella. Por lo mismo. Y el grupo RISEC también. Por lo mismo. Deben ir a los tribunales por lo mismo. Y Mícalo Bermúdez también. Por lo que está Osoria sometido, debe estar Mícalo Bermúdez también sometido. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? Porque Manuel Estrella es socio de AES. ¿No verdad, embajador? Como Manuel Estrella es socio de una empresa norteamericana, no puede ir a la cárcel ni puede ser investigado por corrupción. Ni aquí ni en Haití, porque es socio de Clinton. Ni aquí ni en Haití puede ser investigado por corrupción. Esa es la diferencia. Y eso es lo que queremos nosotros. Que a igual pecado, igual sanción. Eso es lo que queremos. Lo que queremos es que a igual pecado, igual sanción. Los delitos no tienen rostro, son los mismos, no importa quién los cometa. Permítanme cambiar de tema. Antes de ayer, el sábado,
Este era el titular que salía el sábado. Localizan en Alcantarilla de Santiago cuerpo de abogada que estaba desaparecida. Ese era el titular del sábado del periódico Hoy. Nosotros tratamos este tema la semana pasada. Y decíamos y hablábamos de la complicidad de la policía en este hecho. Cuando aquí hará un mes y medio, la fiscal Jenny Berenice Reynoso dijo que en el 90% de los crímenes y delitos que se cometían en este país estaba implicada la policía, todo el mundo le cayó encima a Jenny Berenice Reynoso. Nosotros queremos preguntarle a toda la gente que habló en contra de Jenny Berenice Reynoso, que qué tienen que decirnos a nosotros hoy con el asesinato de la señora que un policía secuestró y mató, que tratamos en la mañana, un policía de la cuna del jefe de la policía. Y ahora, este hecho de esta abogada, que la policía apresa a quien perpetró este crimen y le suelta, lo manda supuestamente a la fiscalía, y dice el vocero de la policía que ellos cumplieron con su deber de mandarlo a la fiscalía. ¿Cómo lo mandaron a la fiscalía, señor vocero y señor jefe de la policía? ¿Con qué expediente lo mandaron a la fiscalía? Porque sabiendo que era un deportado de Estados Unidos, aunque tenía residencia en España, ese señor vino al país deportado de los Estados Unidos por asesinatos por encargo, por sicario, porque se dedicaba en Estados Unidos a matar gente por paga. Ese señor fue deportado de Estados Unidos por más de 15 crímenes, por más de 15 asesinatos, y la policía lo sabe. La policía lo sabe. Porque él mató gente en Santiago antes de irse para España, por encargo. Ese señor tiene muertes en Santiago antes de irse para España, cuando se fue con residencia española. Y la policía lo sabe. ¿Por qué la policía lo mandó con un expediente débil a la fiscalía? Dice la familia de esta abogada, dijo el padre de esa señora la semana pasada, el lunes o el martes de la semana pasada, que un coronel de la policía en Santiago había recibido cientos de miles de pesos para despachar a ese señor para la fiscalía con un expediente blandengue. Yo tengo el video. Busquen a José Gutiérrez, el programa de José Gutiérrez, que en ese programa, el lunes pasado, el padre de esa joven dijo eso. Acusaba a un coronel de la policía de Santiago de haber repartido dinero para permitir la salida de ese señor de la cárcel. Eso lo dijo el papá, que es un abogado de Puerto Plata. La policía no está ajena a esto. Ayer oí también al vocero diciendo que el jefe de la policía se había comunicado con la Interpol en España. Todo eso es teatro. Porque el jefe de la policía no tiene que comunicarse con Interpol en España para pedir el apresamiento de una persona. Porque eso no es competencia del jefe de la policía. Eso es competencia de la Procuraduría General de la República y de la Cancillería Dominicana. No es competencia de la policía. Ningún jefe de la policía dominicana se puede dirigir a un jefe de la policía española. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Quién es el jefe de la policía en España? Nadie. Ese es un Estado con reglas.
Ese es un Estado, el Estado español es un Estado con reglas. No es un Estado sin reglas como este, donde cualquier jefe de la policía actúa como los chivos sin ley en este país. Mentira del jefe de la policía. No tiene categoría el jefe de la policía para llamar al jefe de la policía española. No tiene categoría el jefe de la policía dominicana. Ni competencia policial tampoco la tiene para llamar a la policía española. ¿Cuál policía? ¿Cuál policía? ¿A cuál policía llamó? Porque hay una cosa que es la policía del Estado español y está la policía de los estados o de las comunidades autónomas. ¿A qué policía llamó? Dígale, vocero, al país. Si a la policía federal, a la policía estatal, la policía real de España o la policía condal. ¿A qué policía llamó? Porque están los mozos de escuadra, que el jefe de la policía no se puede dirigir a ellos. Ni a la policía de la Comunidad de Madrid, tampoco el jefe de la policía puede llamarla. Porque hay dos policías en España, señor vocero. Y a ninguno de los dos estamentos policiales el jefe de la policía tiene condición ni tiene autoridad para llamarle. Eso hoy tiene que hacerlo la Procuraduría General de la República o tiene que hacerlo la Cancillería Dominicana con su embajador en España. Eso no lo puede hacer un jefecito de policía desacreditado como el que tenemos, sin ningún crédito público. Eso no lo hace un jefe de policía sin crédito público y mucho menos sin crédito internacional. ¿Dónde están las credenciales del jefe de la policía? ¿Dónde están las credenciales internacionales del jefe de la policía dominicana? Cuando es un apañador de todo lo peor que ha pasado en la policía. Un encubridor de todo lo peor que ha pasado en la policía en los últimos tiempos. Él es el hospedero, la jefatura policial es el hospedero de todo lo malo que está sucediendo aquí a nivel de criminalidad, violencia y delincuencia. Parte de él, emana de él, sale del jefe de la policía. Todo lo que estamos viviendo hoy a nivel de inseguridad pública tiene que ver con él, con su propia vida. Que estemos claros en eso. Que a nosotros no nos van a confundir. A nosotros no. Tenemos una posición frontal frente a esa jefatura policial. Frontal. Porque sabemos qué es lo que hay en esa base. Sabemos qué es lo que sustenta esa jefatura policial que estamos viviendo hoy. Sabemos lo que lo sustenta. Sabemos qué son los cimientos de esta jefatura policial. En qué se apoya esta jefatura policial. Sabemos lo que se apoya. Y como sabemos lo que se apoya, estamos poniendo en claro cuál es la facultad policial que tiene el jefe de la policía. ¿Y a quién responde el jefe de la policía? Ese mando policial responde a lo peor que tenemos aquí. Todos los carteles tienen que ver con ese mando policial. Todos los gabinetes criminales y delincuenciales de este país tienen que ver con ese mando policial. Y si no, miren el DICAN. Miren el escándalo del DICAN para que se den cuenta. Y miren todo lo que sucede aquí. Ese escándalo del Banco Peravia. Busquen el escándalo de los Dream Casino. De mafias internacionales. Busquen la participación de la policía en ese escándalo. Busquen la participación, más de 25 militares y policías metidos en ese escándalo de los Dream Casino. Y en el Banco Peravia, 50 y tantos policías. Y militares. Para que entiendan de qué estamos hablando.
y busquen todo lo que ustedes puedan ver a nivel nacional. Esos carteles que se dice del este, busquen cuántos policías están a los servicios de esos carteles del este, de gente que está prófugo, gente que está prófugo. Busquen quienes cuidaban los bienes y las casas de esa gente que está prófugo en la Romana, policías, mayores, tenientes, en esta jefatura. Y los escándalos grandes no se han destapado. Esperen que si Guzmán Fermín le dejó un lastre bien bonito a la policía, Castro Castillo le dejará una tronera a la Policía Nacional. Permítame cambiar de tema. Vimos a Santiago de los Caballeros, que dijo, a Hermana Miramar, que dijo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, Asua, Barahona, San Juan, Pedernales, Elías Piña, el país entero ha dicho, yo he sido y soy un soldado del Partido de la Liberación Dominicana. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Ayer, en los periódicos de la mañana, en el Listín Diario y en el Nacional de la mañana de ayer, salían dos informaciones similares en su contenido. Una era un artículo especializado del embajador dominicano en Panamá, César Medina, con este titular en el Listín Diario. El PLD moldea su futuro. Subtítulo: se espera que Leonel y Danilo se vean sin presiones esta semana. Se espera que Leonel y Danilo se vean sin presiones esta semana. En otro periódico, en el Nacional, salía esta declaración. Impulsan otra reunión entre Danilo y Leonel. Esos son diputados y senadores del PLD. Nosotros nos preguntamos, ¿para qué? ¿Para qué? Ellos no se quisieron reunir antes en la reunión que tuvieron el domingo, antes de la reunión del comité político. ¿Qué pasó? No llegaron a ningún acuerdo. ¿Qué pasó en la reunión del comité político? Que tampoco hubo un acuerdo. Yo entiendo que Leonel y Danilo no tienen que reunirse para nada. No tienen que hablar de nada. Son dos posiciones. Son dos posiciones que no tienen ninguna obligación más que el vincularse dentro del esquema, dentro de la organización que se llama Partido de la Liberación Dominicana. Vincularse. No tienen que hablar de nada. Es que hay dos lideratos definidos. Fue lo que dijimos y hemos dicho por meses. Lo que hubo el domingo 24 en la reunión del comité político, el domingo 19, en la reunión del comité político, ¿qué fue lo que pasó? Lo que dijimos aquí. No se aprobó ninguna reelección, porque el comité político no tiene facultad para aprobar la reelección. Lo que se demostró en la reunión del comité político es lo siguiente, lo que hemos dicho, que se han definido los dos liderazgos que tiene el PLD.
que ahora hay un grupo de PLDistas protegidos por Leonel y hay un grupo de PLDistas protegidos por Danilo Medina. Y eso no pasa de ahí. Todas las decisiones que están por venir estarán vinculadas, decididas por los recursos de poder que muestren uno y otro. Y en segundo lugar, por las estrategias de poder. No las estrategias ni los recursos electorales. Que se entienda que hay gente que está pensando en recursos electorales como si recursos electorales fueran recursos de poder. No son. Como que estrategias electorales son estrategias de poder. Tampoco lo son. Ahí está la gran equivocación, tanto de Danilo Medina como de Leonel Fernández, que ha ido entendiendo lo que hemos dicho en este programa. Porque en principio se creía que recursos electorales eran recursos de poder, que una mayoría era el poder, y una mayoría no es el poder. Una mayoría no es un recurso de poder, una mayoría no es una estrategia de poder. Y que está demostrado la semana después. Una semana después hemos probado eso. Una semana después hemos probado que porque usted tenga una mayoría, usted no tiene el poder. Lo hemos demostrado, mírenlo aquí. La mayoría en el comité político pudo evitar esto, esta realidad. ¿Qué pasó el jueves en el Senado? Dicen, Cristina suspende sesión para evitar choques, reelección. Hoy, ¿qué fue lo que se aprobó en el comité político? 23-12. ¿Y por qué ese 23-12 no aparece en el Senado ahora? Ni aparece en la Cámara de Diputados. ¿Dónde está el 23-12 de la Cámara del comité político? ¿Y dónde está el 23-12 de la Cámara de Diputados? ¿Dónde están las encuestas de Gallup y todas esas encuestas que le dan a Danilo tanto por ciento de popularidad en el Senado de la República? Esa gran fama, esa popularidad del presidente, ¿dónde está en el Senado de la República? ¿Dónde está en la Cámara de Diputados? Porque esos son los recursos de poder. No es la popularidad electoral la que da poder. Son los recursos de poder. Y es bueno que Leonel Fernández haya entendido que una cosa son recursos electorales y otra, o recursos mercadológicos, y otra cosa son los recursos de poder. Porque todavía la gente de Danilo no lo entiende. Todavía la gente de Danilo no entiende lo que son recursos de poder, ni una estrategia de poder, no la tienen clara. Y es lo que tiene que estilarse en la relación entre Danilo y Leonel en el PLD. Usted tiene su mayoría en el comité político, su mayoría en el comité central, pero los recursos de poder que usted tiene siendo presidente, ¿dónde están? Los recursos de poder que yo tengo siendo expresidente, ¿dónde están? Las estrategias de poder que yo tengo siendo presidente, ¿dónde están? Las estrategias de poder que yo tengo siendo expresidente y presidente del PLD, ¿dónde están? Que se entienda. Danilo Medina es el presidente de la República y Leonel Fernández es el presidente del PLD. Danilo Medina tiene mayoría en el comité político y Leonel Fernández tiene minoría. Pero Danilo Medina no puede decidir en el Senado de la República. Quien decide es Leonel Fernández. ¿Quién tiene el poder de decisión política en el Senado? ¿Quién permite la decisión política en la Cámara de Diputados? Leonel Fernández. Eso se llama recursos de poder. Con 23 votos en el comité político, usted no decide
en la Cámara de Diputados. Con 23 votos en el comité político, usted no decide en el Senado de la República. Esa es la situación. Con 23 votos en el comité político, usted no decide en el Tribunal Superior Electoral. Con 23 votos en el comité político, usted no decide en la Suprema Corte de Justicia. Con 23 votos en el comité político, usted no decide en el Tribunal Constitucional. Graben estos programas. Graben estos programas. Porque tenemos dificultades para subirlo a Facebook porque tenemos la computadora averiada. Graben estos programas que le van a servir de mucho en el porvenir. Graben estos programas en lo que podamos subirlo nosotros a Facebook. Grábenlo para que lo tengan y lo recreen. Porque el gran problema de este país es la inopia política. La incapacidad de mucha gente que se dedica a opinar sobre estos temas en los medios de comunicación sin ningún conocimiento, sin haber estudiado estos temas como debe ser, sin ningún rigor, simplemente que por pasión o por paga, a repetir lo que otro le dice que digan, sin ningún razonamiento. Aquí hay un problema más serio que lo que ustedes están pensando. Aquí hay una discusión más seria que la que ustedes están mirando en los medios de comunicación y las hojas de periódico. No es tan simple, no es tan sencillo lo que aquí está pasando. Esperen, que a este juego le faltan muchas entradas. A este juego le faltan muchas entradas. Y mucha gente no quiere aceptar que el esquema político del país cambió. No quiere aceptar que el esquema político del país cambió, que usted no puede expulsar 17 senadores y que esos senadores se queden tranquilos y digan, estoy expulsado, y que no recurran al Tribunal Superior Electoral y le obliguen a ese comité con 23 votos a decir que no, que una expulsión no pueden expulsar a nadie. Toda disciplina, todo estatuto disciplinario de un partido está sujeto, es legítimo, siempre y cuando no dañe derechos de ciudadanos. Ningún comité político puede expulsar a un senador, ni un diputado, ni ninguna persona de un partido si viola los derechos de esa persona, los derechos constitucionales de esa persona. Que entiende Euclides Gutiérrez Félix eso. Que antes se podía votar a un miembro del PLD y que no había ningún lugar de apelar. El Tribunal Superior Electoral ya le ha demostrado al propio comité político qué pasa cuando se toman decisiones que dañan derechos. La convención, el Congreso del PLD, lo que resolutó el Congreso del PLD, el máximo organismo del PLD, el Tribunal Superior Electoral, obligó a enmendar las resoluciones del Congreso del PLD. Parece que Euclides Gutiérrez Félix olvidó eso. No es ayer, es hoy, doctor Gutiérrez. Parece que usted se ha momificado en el tiempo del punto de vista político. Usted se ha convertido en una momia política. Con todo el respeto que le tengo, doctor Gutiérrez, usted se ha convertido en una momia política, lamentablemente. Porque cuando usted recurre a disciplinario, a votar gente, porque no está de acuerdo con usted es una momia política. Tristemente tengo que decírselo. Usted se ha convertido en una momia en el comité político. En una momia. Permítame cambiar de tema. El alto comisionado para los refugiados de las Naciones Unidas, el ACNUR, el alto comisionado de las Naciones Unidas
para los refugiados. El ACNUR, el mismo de Gonzalo Vargas Llosa, aquí en el país. Ustedes recuerdan ese nombre, ¿no? Gonzalo Vargas Llosa, muy famoso a partir de septiembre del año 2013, hasta que le pidieron que saliera del país. El hijo de Mario Vargas Llosa. Gonzalo Vargas Llosa, el hijo de Mario Vargas Llosa, era el representante de ACNUR en la República Dominicana. Pero el jefe de ese organismo de la ONU, que tiene que ver con los refugiados, acaba de aprobar y defender las acciones, las decisiones que tomó la Unión Europea con relación a los migrantes africanos que están llegando a Italia y a las costas del Mediterráneo europeo. Eso salió en primera plana el sábado en la mañana en el listín. Miren qué belleza. ACNUR da su visto bueno al bloqueo contra inmigrantes de la Unión Europea. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados acaba de decirle que sí, que está bien lo que dijo François Hollande, el presidente de Francia, que hundieran los barcos cargados de inmigrantes. Eso dijo François Hollande, el presidente de Francia. El presidente de Francia. Yo quisiera que el representante de la Unión Europea en la República Dominicana le diga al país hoy que qué tiene que decirle a la República con relación a los migrantes africanos que están llegando en bandadas, en pateras, en barcos, como quiera, a las costas del Mediterráneo europeo. ¿Qué tienen que decirle los representantes del ACNUR, de la OEA, de la ONU al país con relación a la migración haitiana? Las Bahamas deportó 290 la semana pasada. ¿Qué tienen que decirle a las Bahamas? 290 de 500, 600 que tiene en las Bahamas. No tiene más. Expulsó 290 de 500, 600 o 600 haitianos indocumentados que están en las Bahamas. Deportaron casi 300 de 500 o 600. Nosotros tenemos 1.600.000, 1.700.000 en el país, ilegales. ¿Qué tienen que decir? Miren el doble pespunte, la doble moral de eso que llama comunidad internacional. François Hollande pide que hundan los barcos en el Mediterráneo que vengan cargados de inmigrantes, que los hundan. Eso pidió François Hollande, el presidente de la Francia. El presidente de la Francia pidió que hundieran los barcos cargados de inmigrantes en el Mediterráneo. ¿Qué les parece? Miren cómo cambia la cosa, caballero, cómo cambia. Miren cómo cambia la cosa. Lo que sirve para la República Dominicana no sirve para Europa. Lo que Europa dice que es bueno para la República Dominicana, lo que la comunidad internacional dice que es bueno para la República Dominicana, lo que ACNUR y Mario Vargas Llosa dijeron aquí, Gonzalo Vargas Llosa dijeron aquí que era bueno para la República Dominicana, para Europa no está bueno. Gonzalo Vargas Llosa está en Londres y no abre su boca en Londres para decir que lo que está haciendo la Unión Europea es malo, sino que es bueno. Y está de acuerdo en Londres, Gonzalo Vargas Llosa, con que se hundan los barcos cargados de inmigrantes. Y aquí no. Aquí decía que era bueno. Lo mismo que es malo en Europa. Lo que es malo para Europa es bueno para la República Dominicana.
Yo le pregunto al grupo de jesuitas, a la acción de jesuitas para los refugiados, que qué tienen que decirle a la Unión Europea. ¿Por qué nadie piquetea la representación de la Unión Europea o de la ONU aquí en el país? ¿Por qué hoy nadie piquetea ni monta un piquete frente a la embajada americana o frente a la embajada de Inglaterra o frente a la embajada de Francia? ¿Por qué nadie piquetea las embajadas europeas en el país hoy? ¿Por qué no se ven los piquetes en la embajada y sí pueden ir a la Cancillería Dominicana? ¿Por qué no aparecen piquetes hoy frente a la Unión Europea? ¿Por qué nadie piquetea? Ni monta un piquete, ni monta una protesta frente a la embajada de Francia. ¿Por qué nadie monta un piquete frente a la embajada de España? ¿Por qué nadie lo monta ese piquete hoy? ¿Por qué no aparece ninguna declaración de los defensores de los derechos humanos hablando de ese desastre, de esa tragedia del Mediterráneo europeo? Y la respuesta europea a esa tragedia del Mediterráneo. ¿Por qué hoy no aparece eso? ¿Dónde están los Vicini? ¿Dónde están los grupos Punta Cana, Macao, los Ranieri, los italianos Ranieri? ¿Por qué allá sí y aquí no? Señores, ¿por qué lo que es malo para Italia es bueno para la República Dominicana, señores Ranieri y señores Vicini? ¿Por qué lo que es malo para sus países de orígenes, Italia, España, Corripio, usted que dice que los haitianos son sus clientes, ¿por qué los africanos no son los clientes de España? ¿Por qué los africanos no son los clientes de España? ¿Por qué no lo quieren como cliente en España, señor Corripio? Señores Vicini, señores Ranieri, ¿por qué Italia no quiere a los haitianos, a los africanos como clientes hoy? ¿Por qué allá es malo la migración africana y aquí la migración haitiana es buena? ¿Por qué ustedes no quieren hacer ver que la migración haitiana aquí es buena y que la migración africana en Europa es mala? Y que hay que bombardearlo y hundir los barcos con esos negros africanos y esos blancos sirios o esos blancos libios en los barcos, o libaneses. ¿Por qué son malos esos africanos en Italia? ¿Y por qué son buenos los haitianos aquí? Sería bueno que ustedes le dijeran al país eso. Me dice familia que tengo que separarme de ustedes. No es una obligación, pero nos veremos mañana.